Una casa en las afueras del pueblo llevaba años vacía, cubierta por la maleza y con las ventanas rotas, pero aún así tenía una presencia perturbadora que alejaba a cualquiera que pasara cerca. Los pocos que se atrevían a contar su historia decían que esa casa estaba maldita, marcada por un dolor que había trascendido al más allá. Clara y Hugo habían estado casados por 10 años. Desde hacía unos meses, Clara notaba que Hugo se comportaba de forma extraña, llegaba tarde del trabajo, evitaba sus miradas y siempre tenía alguna excusa. Clara, que al principio intentaba no darle importancia, comenzó a sospechar. Una tarde decidió seguirlo. No fue una decisión fácil, pero la duda la estaba consumiendo. Lo siguió hasta las afueras del pueblo y vio cómo entraba en esa casa abandonada. El corazón de Clara latía con fuerza, mezclándose la adrenalina con el miedo. Sabía que esa casa tenía una mala reputación, pero no podía detenerse. Se estacionó a cierta distancia y, con pasos cautelosos, avanzó hacia la puerta, que se encontraba entreabierta. La oscuridad dentro de la casa era total. Los pisos de madera crujían bajo sus pies mientras subía las escaleras, guiada por un instinto oscuro que la impulsaba a descubrir la verdad. Desde el piso superior, escuchó murmullos. Se acercó lentamente, y desde una habitación apenas iluminada por la luz de la luna que entraba por una ventana rota, vio a Hugo. No estaba solo. Estaba con una mujer, pero lo que la dejó helada no fue solo la escena de la traición. La mujer no era humana. El rostro de aquella figura era pálido, sus ojos negros como la noche, y su piel parecía casi traslúcida. Estaba de espaldas a Clara, pero podía sentir su presencia. El ambiente estaba cargado de una energía pesada, opresiva. Clara no podía apartar la vista. Sintió una mano fría que le tocaba el hombro. Sobresaltada, giró rápidamente, pero no había nadie. El aire se volvió gélido, y las sombras a su alrededor parecían moverse. De repente, la mujer levantó la cabeza y fijó su mirada en Clara. Su sonrisa era cruel, desfigurada, y su voz resonó en la habitación, como si viniera de las paredes mismas. «Él es mío», dijo con un tono que helaba la sangre. Hugo, aún abrazado a la figura espectral, no parecía notar la presencia de Clara. Estaba hipnotizado, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Clara, aterrada, retrocedió hacia la puerta, pero antes de poder salir, la mujer se desvaneció en el aire como humo, y Hugo cayó al suelo, inconsciente. Clara corrió hacia él, intentando reanimarlo. Al abrir los ojos, Hugo parecía confundido, como si no recordara nada. Pero cuando miró a Clara, sus ojos mostraban miedo. «¿Qué has hecho?», susurró ella, con la voz entrecortada. Hugo no respondió de inmediato. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor como si intentara comprender lo sucedido. «No era real, yo no sé lo que pasó», balbuceó. Pero Clara sabía que algo más oscuro estaba en juego. La casa vibraba con una energía maligna, y había algo en la mirada de Hugo que le decía que esa no era la primera vez que estaba allí. Algo le estaba ocultando. Durante las semanas siguientes, Hugo cambió completamente. Apenas hablaba con Clara, y cuando lo hacía, su mirada estaba vacía. Por las noches, Clara se despertaba con la sensación de que había alguien más en la habitación, observándola desde las sombras. A veces, incluso escuchaba murmullos que venían de la casa abandonada, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Una noche, incapaz de soportar más, Clara decidió regresar a la casa. Sabía que había algo ahí que aún la ataba a Hugo, algo que debía enfrentar. Cuando llegó, la casa parecía más viva que nunca, como si la esperara.
entró decidida, aunque cada paso le pesaba en el alma. Subió las mismas escaleras, pero esta vez, la puerta de la habitación estaba cerrada. Al abrirla, encontró a Hugo. Estaba de pie, en el centro de la habitación, pero no estaba solo. La figura espectral de la mujer lo envolvía en un abrazo, susurrándole al oído. «Él ya no es tuyo», dijo la mujer con esa voz que parecía resonar en el aire mismo. «Él me pertenece, como siempre lo ha hecho». Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna. Retrocedió, incapaz de moverse. Pero antes de que pudiera huir, la mujer levantó una mano, y el mundo a su alrededor pareció oscurecerse. «La traición siempre tiene un precio», susurró la figura, acercándose lentamente a Clara. Y entonces, todo se volvió negro. Días después, encontraron a Hugo en la casa abandonada. Estaba solo, completamente desorientado, sin recordar nada de lo sucedido. Clara había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que había huido, incapaz de soportar la traición de su marido. Pero los pocos que conocían la verdadera historia sabían que la casa la había reclamado. Y que, en las noches de luna llena, aún se escuchaban susurros provenientes de esa casa maldita, como si alguien o algo estuviera buscando justicia desde el más allá. Soy